Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches, mis almas perdidas. Es un placer tenerlos de vuelta esta noche. Como saben, soy Beren y hoy seré su centinela. Después de un pequeño descanso, hemos vuelto y traemos muchas sorpresas. Tienes razón, Ivonne. Ivonne dice que me tardo mucho en la presentación, por lo que de ahora en adelante lo estaremos midiendo. Hoy les tenemos preparado un episodio especial. Tenemos 4 fenomenales relatos para que los escuchen, si es que se atreven. En fin, pónganse listos, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es el inicio de la tercera temporada de Ecos de Terror. En el mundo de lo paranormal, es común sentir miedo a los espectros o a los demonios. Me refiero a esas entidades y criaturas con las que no quisiéramos tener ninguna clase de encuentro o que se crucen en nuestros caminos. Es un temor legítimo, pero les puedo contar por experiencia propia que es aún más angustiante cuando aquello que nos aterra no está ahí afuera, sino dentro de nosotros mismos. Siendo sincero, yo nunca tuve ninguna experiencia sobrenatural durante mi infancia, adolescencia y buena parte de mi juventud. Vivía una vida rutinaria y muy vainilla, por así llamarle. Durante el tiempo en el que me sucedió esto, yo vivía solo en un departamento que originalmente había compartido con algunos roomies y que eventualmente me quedé para mí solo. Llevaba ya un par de años allí, y más allá de algunas fiestas locas, nunca había sucedido nada notorio. Tenía una novia con la que pasaba la mayor parte de mi tiempo libre viendo películas, aún en DVD y Blu-ray, y mi trabajo de oficina era demandante, pero nada fuera de lo extraordinario. Para mí, todo comenzó una noche entre semana, martes o miércoles, en la que llegué a mi departamento, cené algo y me puse a mirar por vez número 800 capítulos de mi serie favorita, Breaking Bad para ser precisos. Cansado me fui a dormir y recuerdo que tuve una pesadilla horrible. De manera vívida, recuerdo haber estado sentado en la sala de mi departamento sin poder moverme, paralizado. La sala estaba en total oscuridad y de las sombras podía distinguir una figura que se movía por el piso, algo como entre arrastrándose y gateando, pero lo hacía con gestos muy bruscos y al mismo tiempo lentos. La mejor forma que tengo de describirlos es como si quisiera marcar con mucho énfasis sus movimientos, y por eso se apreciaban lentos pero intensos. En mi sueño, percibía un olor desagradable que provenía de este ser. Bueno, lo diré en buen español, apestaba horriblemente. Entre la parálisis y el miedo que sentía, me invadió una angustia enorme a medida que esta cosa avanzaba hacia mí. El clímax llegó cuando comenzó a subirse en mí, apoyándose en mis rodillas, para luego abrazarme con una fuerza que me impedía respirar. Yo quería gritar, moverme, huir, pero no me era posible. Y fue gracias a mi incapacidad de respirar que desperté, empapado en sudor y con el corazón agitado. Ya no pude dormir durante el resto de la noche, y aunque no soy una persona que se asuste fácilmente, decidí que era mejor encender una de las lámparas de mi buró. Así pasé el resto de la noche. Mientras me transportaba hacia mi lugar de trabajo, comencé a estar consciente de que tenía una sensación extraña. Me es difícil describirlo, pero imaginen que tienen una especie de neblina mental, esa sensación de que hay algo atorado en su mente. Llegando a mi trabajo inicié con mi jornada normalmente. Tenía que entregar unas gráficas para un reporte de subdirección, pero aún tenía días de margen para ello. Me comenzó a invadir una idea de que adelantarían la reunión para la cual estas gráficas eran necesarias. Unos minutos después, escuché claramente: "Te va a avisar que la junta es hoy y quiere sus gráficas". Y al cabo de unos segundos, apareció mi gerente detrás de mí. Había ido a explicarme que las gráficas, en efecto, las necesitarían para ese mismo día. Me sentía un tanto confundido, pero lo atribuí todo a que estaba yo aún alterado por la pesadilla de la noche anterior. Y además, inferir que puede necesitar trabajo antes es un pensamiento que cualquiera puede tener, ¿no? Llegó el viernes y yo vería a mi novia ese día. Ella salía temprano de su trabajo y quedamos de ir a comer juntos a algún lugar. Entre esto y el evento que les he comentado con el gerente, no sé si pasaron 1 o 2 días, pero durante ese tiempo yo seguía con la sensación extraña en mi mente. Al ver a mi novia en el restaurante que acordamos, lo primero que sucedió al verla fue que escuché la misma voz diciendo:
No te verá en la noche porque se irá al cine. Pretendí lo mejor que pude que nada sucedía, por miedo y vergüenza. A los pocos minutos de estar conversando, mi novia me dijo, de manera muy linda, que esperaba que no tuviese inconveniente de que no nos viéramos por la noche, ya que prefería descansar por haber tenido una semana muy pesada. Pregúntale de los boletos que tiene en su bolsa. Escuché de nuevo. Estaba un poco en shock y me tardé más de lo normal en contestarle. Quizá hoy me llamarían tóxico, pero admito que cedí al impulso y le pregunté, con tanta calma como pude, «Pero más bien vas al cine, ¿no?». Su mirada cambió radicalmente y me contestó nerviosamente que de dónde sacaba esas ideas. La voz en mi interior insistía que le pidiera que abriera su bolsa, y así lo hice. A lo cual, mi novia acabó confesando que en efecto iría al cine con un amigo. Aunque debía haber estado fúrico, la realidad es que estaba más asustado que otra cosa. ¿Cómo es que yo podía saber todo esto? Al grado que ya no recuerdo nada de lo que conversamos después de eso. Confundido y asustado, mi primer instinto fue acudir al médico. Seguía escuchando esa voz que por alguna razón siempre acertaba en las cosas que me decía, como si tuviera conocimiento de cosas que para mí serían imposibles saber. Me aterraba la idea de que algo serio le estuviera pasando a mi salud mental. Y sé que habrá muchos que pensarán que se me zafó un tornillo. Caray, yo también lo pensé. Y por lo mismo intenté buscar ayuda. Acabé consiguiendo los datos de un psiquiatra que comenzó a atenderme. Me dijo que las alucinaciones son uno de los cuadros típicos de la esquizofrenia. Y después de varios estudios y un buen bajón de mis ahorros, me dijo que no parecía haber nada mal en mí. Sin embargo, acabó medicándome de todos modos. Aún recuerdo el nombre del fármaco, tanto por caro como por las miradas que recibía al comprarlo. Risperidona. No tuvo efecto alguno. Seguí escuchando esos susurros. Poco después de iniciar mi tratamiento médico, comencé a tener una serie de pesadillas similares a la primera, solo que cada vez que esa cosa me abrazaba mientras yo estaba paralizado, me daba instrucciones. Al principio no lograba entender qué decía, hasta que empecé a distinguir claramente las palabras. Quiero que hagas un sacrificio para mí. Todos los días, casi en todo momento, escuchaba la frase, quiero que hagas un sacrificio para mí, como si fuera una orden, como si el propósito fuera convertirlo en obsesión. Los sueños se volvieron diferentes. Esa cosa comenzaba a lastimarme y a mostrarse claramente molesta por mi falta de acción. Yo estaba aterrado de que me tuvieran que encerrar en algún hospital psiquiátrico y tenía pánico de acabar como esas personas que tienen tantos fármacos encima que ya no están ahí realmente. Solo son bultos que babean. Cuando los maltratos que recibía en mis sueños comenzaron a materializarse en mi cuerpo, despertaba con moretones, cortaduras, mordidas, etc. No tuve más remedio que acudir por otro tipo de ayuda. A través de algunos conocidos, di con un santero que accedió, por una grotesca cantidad de dinero, a ayudarme. Del proceso que seguí con el santero tengo prácticamente nulos recuerdos. Me dio un amuleto que uso hasta el día de hoy. Adicional a eso, lo único que mi memoria retuvo es una última pesadilla, que aún tengo en ocasiones, en la que esa cosa aparece en mis sueños, pero ya no se acerca a mí. Me observa, acechante, molesta. Las voces ya no las escucho, pero mi miedo es constante, pues aún tengo esa sensación de que algo está ahí en mi mente, atrapado, esperando una oportunidad para eliminar los obstáculos que puso el santero y reclamar el sacrificio que tanto me pedía. Por años he recorrido el tramo que cruza con Insurgente Sur, justo frente a la Torre Manacar, de lo que hoy es el Circuito Bicentenario. Los años han visto pasar una avenida que estaba poblada por enormes y hermosos árboles a una que es mucho más moderna y eficiente, hasta cierto grado, para la circulación de los autos. Extrañamente, el tramo que va de la calle Rodríguez Saro de un lado y la calle Febo del otro siempre me ha hecho sentir incómodo. Hace años no existía el parque lineal que hoy está ahí, sino que había una especie de andador camellón con adoquinado que después fue removido y extendido para crear el ahora parque. Con el paso del tiempo, las hierbas y vegetación que ahí se encuentran
han crecido a un tamaño considerable, lo que hace que el lugar se vuelva más bonito. Pero a mí, más allá de la belleza, me genera algo que solo puedo describir como angustia. Desde el inicio de la pandemia, camino mucho más que antes. Creo que ya se me hizo costumbre el trasladarme a pie a distancias que yo considero son cortas, aunque algunos debatirán que mi percepción de longitud está errada. Uno de mis recorridos más frecuentes me obliga a pasar por las noches justo por ese tramo y cruzar de un extremo a otro el parque lineal. Si bien está perfectamente iluminado y hay una buena cantidad de gente aún cerca de las 11 de la noche, siempre trato de hacerlo deprisa a paso rápido. Con mayor razón después de lo que acaba de ocurrirme. Iba yo en dirección hacia Insurgente Sur y serían poco menos de las 11 de la noche. Me encontraba caminando justo del lado donde está la calle Febo y todas esas calles que forman parte de lo que se conoce como La Florida, aunque en realidad es la colonia Crédito Constructor, pues he leído eso en los señalamientos infinitas veces. No había nadie a la vista y yo caminaba a mi paso veloz, con mis audífonos puestos y escuchando a mi adorada Dua Lipa. Trataba de desconectarme del mundo, buscando llegar a mi casa lo antes posible. Haciendo un movimiento con mis brazos, desconecté accidentalmente mis audífonos. Me gusta aún utilizar audífonos alámbricos, de esos pequeños, con cables de colores. En lo que resolví reconectarlos y colocarlos nuevamente en mis oídos, de la nada la piel se me erizó. Volteé por instinto a la derecha para ver solo la enorme hierba crecida del parque lineal, pero no vi nada. Unos momentos después, escuché claramente cómo un sonido venía de la hierba, como si me llamaran tronando los labios. Me puse muy nervioso y como no lograba resolver el desmadre que había causado con todos los cables de mis audífonos, los guardé en mi bolsa y caminé con mayor velocidad. Seguí avanzando y veía de reojo como si algo se moviera en la hierba y el llamado seguía sin parar. Lamentablemente, la curiosidad me ganó y no pude evitar voltear, y unos instantes después, de la hierba, se asomó lo que yo identifiqué como un niño de unos 10 u 11 años, aunque solo se le veía el torso y la cabeza. Les quisiera decir que me quedé a averiguar más, pero no, resulta que no soy tan valiente. Corriendo como si me viniera persiguiendo el mismísimo demonio, salí a toda velocidad y no paré sino hasta que estuve en la Torre Manacar, donde hice una pausa momentánea para tomar aire. Ya no quise caminar esa noche. Tomé un Uber desde ahí y le conté al chofer lo que había ocurrido, lo que por cierto no le llamó la atención ni en lo más mínimo. Platicando con algunos amigos que han vivido cerca de ese tramo, uno de ellos en la calle Ceres y el otro en la calle Recreo, me contaron una historia interesante. Resulta que muchos de los vecinos que visitan el parque lineal han reportado avistamientos de un niño fantasma. A veces está jugando con una pelota, en otras ocasiones acaricia a los perros que sacan a pasear, y en donde todos coinciden es que desaparece de pronto mientras la hierba se agita con vigor. Según la mamá de uno de mis amigos, hace muchos años un niño que era payasito de crucero murió atropellado ahí, al punto de que colocaron una cruz y le hicieron un pequeño altar. No sé si esto sea cierto, pero hoy sí hay una cruz y un pequeño altar que teóricamente antes ostentaba una placa de alguien que había fallecido ahí. Armándome de valor, decidí no solo escribir este relato, sino recopilar algunas imágenes y video de los lugares exactos en donde yo vi al niño y donde según la gente que me ha contado lo ha visto. Para quien guste, los invito a visitar de noche el parque lineal que se encuentra justo en Insurgente Sur, casi al frente de la Torre Manacar y sobre el circuito bicentenario. Cuando recién regresó la operación a los cines de manera más generalizada, yo tenía un enorme deseo de volver a las salas y ver cualesquiera que fuesen las películas en cartelera. Debo decir que considero que mucho de lo que se presentó en salas durante este regreso no es lo mejor que se ha hecho en el cine,
pero la avidez que yo tenía compensaba la mala calidad de muchas de estas obras. Me ponía de acuerdo con una amiga para ir a ver diferentes películas, y nos la pasábamos muy bien. Recuerdo que entonces salió en cartelera una película de terror llamada Maligno, del director James Wan, y protagonizada por Annabelle Wallis. Yo tenía altas expectativas de la película y traté de convencer a mi amiga de que fuéramos a verla. Para mi mala fortuna, ella siempre ha preferido no ver películas de terror, y lo más que logré es que aceptara asistir a una función que fuera temprano, de día, lo cual para mí arruinaba toda la diversión. Yo insistí en que acudiéramos a la función que yo llamaba de medianoche, que en realidad comienza pasadas de las 10 y termina más o menos a la medianoche, dependiendo de la duración de la película. Fracasé en mi tarea, y no me quedó más remedio que asistir solo. Una vez ya en la sala, tuve la fortuna de ver que estaba esencialmente vacía. Yo tenía un asiento justo en la fila central, en lo que yo llamo el sweet spot, que es lo que considero el mejor lugar para ver una película. Al entrar a la sala me percaté de una parejita que estaba en la misma fila que yo, pero en la orilla, y en la parte más alta una persona en solitario, tal como yo lo estaba. Así, con solo 4 personas en la sala, comenzó la película. En retrospectiva, esto debió ser una señal para mí de lo mala que sería la película, pero la verdad no lo pensé en ese momento. La película comenzó, y al poco tiempo mis expectativas comenzaron a bajar. Influyó también que la parejita estaba en pleno amajuje, y la verdad eso me hizo sentir incómodo. Tan pronto empezaron los jumpscares, ese recurso ya muy gastado de música intensa y un ruido súbito que hace que brinques del asiento, la chica comenzó a gritar y la pareja abandonó la sala. Eso nos dejaba a mí y a mi compañero solitario del fondo como los únicos espectadores. Hacia lo que sería la mitad de la película, yo ya tenía claro que se trataba de un churrazo, y recordé una conversación que tuve con mi hermano sobre las películas de James Wan, en donde hay una especie de regla que siempre se cumple. Si James Wan dirige, pero no produce, la película será muy buena. Por ejemplo, El Conjuro, o The Conjuring, o La Noche del Demonio, Insidious. Si James Wan dirige y produce, como es el caso de Maligno, la película es un churro. Si James Wan produce, pero no dirige la película, entonces es aceptable, como sucede en el caso de Annabelle la creación. Pensaba en todo esto y ponía una atención moderada a la película cuando sentí que me tocaban el hombro. Miré para atrás y no había nadie, solo el individuo que estaba en su asiento en la fila superior. Pensando en que me estaba sugestionando, decidí volver mi atención nuevamente a la película. A partir de ese momento, escuchaba una respiración agitada a unos cuantos centímetros de mis oídos, como si alguien tuviera su cabeza cerca de la mía y respirara agitadamente. Miré incontables ocasiones hacia mis lados para no ver a nadie, y algo me llevaba siempre a mirar al individuo que estaba en la fila superior, que parecía no moverse. Mientras trataba de lidiar con este sentimiento de incomodidad y de vigilancia constante, sentí cómo me tomaban del cuello por detrás. Ya irritado, me asomé detrás de mi asiento y me paré para ver en las filas, de modo que pudiera notar si había alguien queriendo hacerse el gracioso. Pero no había nadie. Como la sala estaba vacía, decidí sentarme hacia la orilla de la fila, justo al lado de las escaleras, para tener que cuidar solo uno de los lados en caso de que el gracioso se acercara de nuevo. Tenía la idea de que era el chico de la parejita esa que había estado al inicio, como si quisiera hacerse el chistoso para impresionar a su novia. Así transcurrió el resto de la película, y yo seguí escuchando esa respiración por momentos, así como que de pronto tenía esa sensación de que alguien me tocaba el hombro, el brazo, el cuello. Una vez que terminó la película, me quedé esperando al encendido de las luces, decidido a encontrar a quien estuviera detrás de la fechoría. Una vez que encendieron las luces, noté que el individuo del fondo ya no estaba en su asiento, lo cual me confundió mucho, porque yo no lo había visto salir y era muy difícil que saliera de la sala sin que yo me diera cuenta. Enfurruñado, salí de la sala y por casualidad una de las personas del staff del cine me dijo, además de buenas noches, algo como que estaban ya nada más esperándome a mí. Yo le contesté que pues no era nada más yo,
que otra persona recién había salido. El miembro del staff me dijo que no, que solo se habían vendido 3 boletos para esa función, los de la pareja y el mío. Esta historia se la compartió mi abuela a mi madre, quien a su vez nos la compartió a nosotros, sus hijos e hijas. Mi abuela, María Dolores, y su familia eran originarios de Burgos, en la enigmática región de Castilla y León. Vivieron ahí por generaciones y hasta que mi abuela cumplió 10 años, para luego emigrar a México por causa de la guerra civil. Su infancia fue muy típica de una persona que nació y creció en una pequeña ciudad del norte de España, en la primera mitad del siglo XX. Ayudar en casa, atender animales y solo enfocarse en lo indispensable en los estudios de acuerdo con las normas sociales de la región y de la época. Según mi abuela, Burgos era uno de los lugares que se relacionaba mucho con la hechicería y las brujas, por lo que era común la enseñanza a los niños de tener muchas precauciones. Hoy en día es una zona que tiene todavía espacios naturales muy bonitos y con áreas muy pobladas de árboles. Para como lo describía mi abuela, era algo de magnitudes mayores en ese entonces. Cuando mi abuela tenía 9 años aproximadamente, una de sus amigas más cercanas de nombre Jimena, sí, Jimena con J, se perdió inexplicablemente. Los padres la habían dejado sola en casa y a cargo de su hermanito menor, y cuando regresaron la niña ya no estaba, y el hermanito, que apenas hablaba, solo podía decir que se había ido. Esto alarmó a muchas de las familias que vivían por esa zona, y la situación de terror solo se acrecentó una vez que otra niña desapareció en situaciones misteriosas e inexplicables. Muy pronto empezaron a adjudicarle estas desapariciones a las brujas de Cernégula. Según mi abuela, Cernégula era un pequeñísimo pueblo al norte de la región de Burgos y al que nadie quería ir, pues se decía que todas las brujas de Castilla tenían una morada ahí. Antes que otra cosa sucediera, todos los niños comenzaron a vivir un toque de queda. Ninguno podía salir de noche, sin excepción, y los padres de familia comenzaron a montar guardias en las calles para asegurarse de que no hubiera más desapariciones. Sin embargo, estas continuaron. Las misas dominicales se volvieron angustiantes, pues de lo único que se hablaba es que la comunidad estaba sufriendo por el azote de las brujas. Algunos ciudadanos con ideas menos tradicionales buscaron apoyarse en la policía local, pero su trabajo era inútil, pues parecía como si los niños desaparecidos se desvanecieran de la faz de la tierra. Mi abuela tenía no solo prohibido salir de noche, sino que además tenía prohibidísimo salir sola. La debía acompañar siempre una de sus hermanas mayores, de 14 años en ese entonces, y eso únicamente para las cosas indispensables. Mi abuela contaba que después de insistir en repetidas ocasiones a su madre, logró convencerla de dejarla ir a comprar unas perrunillas, que es un bizcocho tradicional al que mi abuela era adicta, siempre y cuando su hermana y ella fueran juntas. Mi abuela y su hermana se dirigieron a la casa de uno de los panaderos que las preparaba particularmente bien. Ambas fueron caminando y en el trayecto de vuelta ya el sol comenzaba a ponerse. Sabiendo que debían regresar con prisa para respetar el toque de queda, mi abuela y su hermana aceleraron el paso. Mi abuela corrió un poco y dejó a su hermana atrás. Dando una vuelta por un camino, sin pensarlo, se quedó sola por un instante. El sol ahora apenas se asomaba, y aunque había algo de luz, ya comenzaba a notarse oscuro. Aquí es donde contaba mi abuela que de la nada apareció una mujer alta, con un vestido que se apreciaba muy fino, negro, como si fuera un velorio. La mujer tenía cubierto el rostro parcialmente por un velo, y se le notaban unas manos largas y delgadas. «Hola, Dolores», le dijo la mujer sin titubeo. Mi abuela, sorprendida de que supiera su nombre, comenzó a voltear a los lados para ver si su hermana aparecía por algún momento. «Tu hermana no va a venir, Dolores. Mejor vente conmigo. Tengo dulces y a donde vamos
también están tus amiguitas. Para ese momento, mi abuela dice haber notado cómo los ojos de esa mujer se tornaban oscuros, como si fueran negros. La mujer daba pasos para acercarse a mi abuela y esta, paralizada, no sabía qué hacer. De la nada escuchó cómo su hermana la llamaba y volteó para notarla a unos cuantos metros de ella. Como pudo, se acercó hacia ella, con las piernas temblando. «¡Ayúdame! ¡La bruja me quiere llevar!», le dijo mi abuela a su hermana, la cual, sorprendida, le respondió que no veía a nadie, más que al gato negro que estaba frente a ellas. Mi abuela estaba convencida de que la bruja y el gato eran el mismo ser. Así se lo dijo a sus padres, y esto solo sirvió para que ya no la dejaran salir de casa pasando el mediodía. Las desapariciones siguieron por meses, pero muy pronto el problema de las brujas pasó a segundo término, cuando estalló la guerra, y esta abrió paso a otras vivencias que fueron más aterradoras y terrenales. A los pocos meses de haber cumplido 10 años, mi abuela y su familia llegaron a México, donde pasaron el resto de sus vidas, deseando siempre volver a su natal Burgos. Todos esos eventos marcaron por siempre a mi abuela y a toda su descendencia. Todos sus hijos y sus nietos crecimos conociendo y aplicando cuidados especiales para ahuyentar a las brujas y protegernos de ellas. ¿Quién sabe? Quizá alguno de nosotros nos hemos topado con algún gato negro, que en realidad no es otra cosa que una bruja tratando de pasar desapercibida. Esperamos que hayan disfrutado el episodio que preparamos para ustedes el día de hoy. Es solo una muestra de todas las sorpresas que van a venir en esta nueva temporada. Como siempre, les agradecemos que compartan nuestro contenido, que den like y se suscriban si es que no lo han hecho. Si tienen el valor, nos veremos en las siguientes noches. Que descansen. Ecos de terror.